Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Este episodio es traído a ustedes gracias a Quartz. El día de hoy tengo un súper invitado, un buen amigo que ya días quería tenerlo acá en el estudio, en el podcast. Él es el primer hondureño en haber completado las 8 majors, pero hoy estaremos hablando acerca de en qué consiste cada maratón, las 8 maratones más grandes del mundo. Pero también estaremos hablando sobre algo que está también él haciendo actualmente, que es hacer la segunda vuelta de las 6 majors, que eran las que normalmente conocíamos anteriormente. Así que para mí es un honor poder tener acá en el estudio a Harold Galo. Bienvenido, Harold. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Eric. Para mí es un placer estar acá y un honor también que me hayas invitado. Realmente me ha gustado lo que has venido haciendo con este podcast. Nos ha ido alimentando de mucha información que desconocemos y bueno, estamos acá para dar un poquito de un granito de arena con lo que has estado haciendo con este podcast. Gracias, Harold. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado. Igual estaremos hablando un poco sobre las experiencias de Sydney, Cape Town, que son las maratones nuevas, cómo se han ido adicionando, que yo sé que tienes muy buen conocimiento acerca de toda esta historia de estas maratones, qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer al viajar, porque creo que eso también, eso es lo que más a veces nos da temor. ¿Cuántos días antes nos podemos ir para estar preparados? ¿Cuánto dura cada viaje? Estaremos hablando acerca de todo eso. Pero antes de empezar con esa parte, nos gustaría conocer un poco más acerca de Harold. ¿Quién es Harold? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué profesión tiene? Cuéntanos un poco. Bueno, te cuento un poquito de mí. Realmente soy nuevo en la parte de atletismo, en maratón. Tendré de estar corriendo del 2017 para acá, haciendo mi primer maratón en 2017, ya siendo un poco más frecuente y teniendo mayor enfoque a partir del 2021 hasta la fecha. Actualmente tengo realizadas y finalizadas 18 maratones. Okay. En lo que va desde que comencé. Soy ingeniero agrónomo, pero no ejerzo la profesión, estoy en la parte de publicidad, trabajo con Publimóvil como gerente de país y estoy más en la parte de marketing, en la parte de publicidad, comunicación y este tipo de temas. ¿Qué más te puedo decir? He ejercido la parte de docencia, trabajé como un catedrático en una universidad de aquí de San Pedro Sula durante 13 años, me gustó mucho, tuve que dejarlo porque sí, mi agenda se ha vuelto un poco complicada y tuve que tomar algunas decisiones y retirarme. Algunos proyectos personales que han venido también, que han ido surgiendo con el tiempo, entonces me ha tocado hacer un balance en qué irme dedicando y en qué irme enfocando más, pero sí la pasión que he venido teniendo con las maratones sigue y creo que después de mi trabajo y mi familia, las maratones tienen un lugar muy especial porque sí ayudan a mantenerme tanto motivado como en movimiento y poder desestresarme también el día a día en que llevo. Ok. Interesante, 18 maratones, ¿no? ¿Cuál fue la primer maratón? ¿Cómo llegas a esa primer maratón cómo decides dar ese paso hacia hacer tu primera maratón? ¿Te recuerdas cuál fue? Sí, gracioso, la verdad. Teníamos un grupo de amigos que corríamos, Road Runners nos llamábamos, ya no existe realmente de todo el grupo, soy el único que ha quedado, bueno, somos dos que hemos quedado corriendo y un día nos levantamos y dijimos, ¿por qué no corremos una maratón? Una muy buena amiga que se llama Yvette Rich Maui me dice, mira gordo, me dice, ¿por qué no corremos la maratón de Chicago? No, estás loca, no. Al final el poder de convencimiento de ella nos llevó a inscribirnos, a meternos a la lotería. Todavía no era ese boom que existe ahora, o sea, 10 años después, donde entra una lotería se vuelve
casi imposible poder entrar. En aquellos momentos las probabilidades eran mucho más altas. Entramos todo el grupo de amigos y unos sí salieron en la lotería, otros no. Al final decidimos, vamos con un paquete, vamos y todo. Fuimos, éramos alrededor de 10, 12 amigos que íbamos a correr y era más que todo una motivación de grupo donde todos nos animamos, vamos a hacerlo, etcétera, etcétera. Y terminamos haciéndolo, un Chicago 2017. La experiencia me encantó, dura realmente, que uno dice, ya hice 30, es fácil llegar a los 42. No, o sea, cada preparación, cada carrera te va dando una experiencia y golpes, realmente golpes que tenés que aprender a cómo sobrellevarlos y cómo mejorarlos si querés seguir en esto. Cómo debería de ser tu preparación para la siguiente carrera o cómo debería ser tu alimentación para esta siguiente carrera. Entonces, sí, así comencé en esto, realmente fue por este grupo de amigos. Este mismo grupo de amigos terminamos yendo a Nueva York en el 2017, 2019, corremos Nueva York. Mejoró mi tiempo, realmente andaba con un tiempo, terminamos por abajo de las 5 horas, pero estaba con sobrepeso, no tenía entrenador, no había un plan de alimentación, etcétera. Era muy a lo que se diera, era muy empírico, muy de un plan que lo manejábamos todo el grupo de amigos. Entonces no era como que ibas a tener esos resultados, o realmente ni existía un objetivo concreto de qué tiempo querías hacer, sino que era más venir y decir, terminé una maratón. En aquel momento incluso no sabíamos ni qué eran las Six Major. Nadie, nosotros no sabíamos, sino que nos venimos dando cuenta del tema, cómo funcionaba, qué pasaba con las carreras, cuáles eran las que existían en este circuito. Entonces empezó a despertar un poquito ese interés por las carreras. Y ahí, ¿qué pasa si voy a la siguiente? ¿Qué pasa? Entonces ahí vinieron muchas preguntas, pero en eso vino pandemia, COVID en 2020 y realmente lo que conocemos todo, paralizó el mundo y ya estaba inscrito en varias carreras, estaba inscrito en Madrid, la cancelaron, estaba inscrito en Berlín para octubre del 2020, la cancelaron. Entonces vino un momento de receso, pero que también ese receso sirvió mucho para analizar si voy a continuar en esto, cómo debo hacerlo, cómo voy a continuar, cuál es mi estrategia para realmente llegar y poder avanzar a un siguiente paso. Es interesante todo eso porque justamente eso, cuando ya normalmente decides cómo hacer las Six Majors, hay que buscar una estrategia de cómo llego a la siguiente. Sí, ya hice Nueva York, pero cómo voy a hacer Berlín, o cómo voy a hacer Londres, o cómo voy a ir a Tokio, que son de las más difíciles de entrar. Hasta ahí, hasta ese momento que haces Nueva York, no tienes entrenador. No tengo entrenador, no. Incluso llego a un Berlín en el 2021, llego sin un entrenador todavía a un Berlín 2021. Duro, sí. Porque no sabía lo que era un jet lag antes de una carrera. O sea, me di duro, realmente la sufrí. Y si me preguntas ahorita cuál ha sido la maratón que yo más he sufrido, y siempre lo voy a decir, Berlín. Y todo el mundo me va a preguntar cuál es la peor maratón para vos o la que menos te gusta, y siempre lo voy a decir Berlín. Y creo que o sea, no por desmeritar la carrera, pero sí hay un tema de que si no estás preparado, no la vas a disfrutar. No la vas a disfrutar y para mí es esencial llegar a una carrera y no solo correrla, sino que disfrutarla. O sea, cada momento que estás corriendo, cada kilómetro que vas avanzando, sentir que es tuyo y sentir que la estás pasando muy bien. Entonces, una no preparación te puede llevar a una experiencia bastante dura, bastante incómoda, e incluso gente que toma la decisión de no continuar por una muy mala preparación. Claro. Y creo que eso fue lo que me pasó en Berlín 2021. Gracias a Dios en ese momento hubo un tema de todos los astros se alinearon. Conocí a mi entrenador casualmente ahí en Berlín. Okay. Lo conozco y nos hicimos muy buenos amigos, compartimos hotel en ese momento
Y después de un par de cervezas y platicamos y todo, decimos, mira, yo te puedo entrenar, pa. 6 años después, sigo, ya ahí estoy entrenando con él siempre. O sea, prácticamente después de Berlín ya sí empieza con el entrenador, que es Tico, ¿no? Él es Tico, sí. Empiezo el entrenamiento con él y empiezo a ver resultados. La siguiente sería, ¿cuál era la siguiente en aquel tiempo? La siguiente, después de Berlín, fue Houston, que fue mi primer maratón donde yo ya fui con un plan de carrera, ya había tenido un entrenamiento previo, realmente decente, hablemoslo, porque sí, las 3 primeras maratones no habían sido entrenamientos realmente decentes. Entonces, empiezo a ver la diferencia. Y fue cuando me empecé a animar más, porque ya veía, ahora bajé 25 minutos mi tiempo de maratón, ok, ¿qué viene ahora? Entonces fue cuando me empecé a inscribir en una serie de carreras, pasé de un Houston, vine a un Ibiza, después de un Ibiza vengo a un Londres, que incluso ese año, 2022, Londres la hicieron en octubre por temas de que todavía no se alineaban las fechas por temas de pandemia. Entonces la hago en octubre, termino haciendo mi primer locura, que es termino Londres y el fin de semana siguiente decido irme a Lisboa, a Portugal. O sea, hice 2 maratones en 7 días. Y entonces cuando empiezo a ver resultados que venían de pequeños cambios que había hecho. Uno, de tener un entrenador que realmente era mi guía, y de ahí de un esfuerzo y un mayor enfoque. Un mayor enfoque ya no solo era un tema de bajar de peso, sino que también era un tema de poder ir disminuyendo esos tiempos que había venido disminuyendo, y se fue viendo. Y se fue viendo, ya tengo un Londres con un mejor resultado, un resultado bastante aceptable. Todavía hago una segunda en Lisboa, la cual la disfruté, una de las maratones más lindas que he corrido. Y ahí es donde digo, ok, esto es lo mío, me gusta. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Ok. Y ahí ya en esa me dices, notaste una gran diferencia ya cuando ya estás con un plan, con un entrenador, con algo estructurado. ¿Costó adaptarte a ese nuevo proceso de entrenamiento, por ejemplo? No, creo que no ha sido que ha costado de mi parte, pero sí de un tema de tiempos, tanto de ocupaciones, la parte laboral, la parte familiar, etcétera, que muchas veces te puede complicar, pero ahí es donde tenés que empezar primero con esa disciplina, a donde tenés que buscar esos tiempos para poder lograrlo, poder hacerlo y comprometerte. Y es ahí donde yo digo, ok, si yo dejo de estar comprometido o tener una locura en mi cabeza que hacer, entonces pierdo mi enfoque y dejo de hacerlo. Entonces, por eso es que si vos me preguntás ahorita, yo tengo planificado mi 2026 desde diciembre, noviembre del año pasado. Y si me preguntas ahorita, 2027 está planificado. Y si me preguntas, mi 2028 está planificado. Entonces, ha sido un tema que trato de mantenerme en movimiento, trato de mantenerme comprometido y siempre enfocado en poder tener esas cosas que me gustan y que realmente me llenan lograrlo. Sí, o sea, prácticamente lo que es el próximo año, ya desde ahorita, o sea, tienes bien clara los objetivos que quieres a largo plazo, más allá de lo que va saliendo es lo local y cosas así. Sí, si me preguntas lo más grande, sí, lo tengo planificado, 2026, 2027, parte del 2028. Y ya lo que va saliendo que sea algo más cerca, que también las disfruto, incluso casualmente ahorita este mes me salió la oportunidad, y digo me salió la oportunidad porque no lo tenía previsto, ir a Guatemala, y creo que es la que me tiene más emocionado, más emocionado porque sí, Guatemala, los 21K de Guatemala ha sido creo que de
de mis favoritas medias maratones, y lo sigue siendo, pero ahorita me salió la oportunidad de poder correr el 42K, que va a ser la primera edición que ellos están haciendo. La próxima semana, ¿eh? En 2 semanas. En 2 semanas. En 2 semanas, entonces ahí entre las locuras que me salen en medio y termino haciendo. Bueno, sé que has hecho varias de esas, como ir a Argentina, hiciste Osaka y Tokio también. Cuéntanos un poco sobre esas locuras que has decidido hacer, por ejemplo, cuando decidiste ir a Buenos Aires. Sí, y siempre hago las cosas sin pensarlo, y creo que son las cosas que mejor salen. En Buenos Aires no lo tenía en el mapa. Un buen amigo con el cual yo entrenamos juntos, corremos juntos, me dice: vamos a Buenos Aires, mira que ya estoy inscrito y que no sé qué, y digo yo, ok. Me termino metiendo un mes antes, por temas de trabajo él no puede ir y yo sí puedo ir, o sea, terminé quedando solo. Linda, realmente, si me preguntas ahorita, he corrido pocas en Latinoamérica, pero creo que le puede hasta superar a maratones gringas o europeas, donde ves una muy buena organización, una ruta muy plana para hacer tiempo, un bonito ambiente, un clima súper agradable, todo lo que puedas encontrar como para que fuese una carrera donde vos podés hacer tu mejor tiempo personal. Okay. Entonces, sí, la terminé haciendo, y 3 semanas después la tomé como fondo, y 3 semanas después tenía que ir a Chicago, que esa sí la tenía dentro de mis planes, que ya era la segunda vez en el 2024 que estaba realizando Chicago nuevamente. Así fue la vez que fuimos, que estuvimos con vos en Chicago, sí, correcto. Y luego, viene Londres, la primera vuelta viene Londres, y después, ¿cuál seguía después? Después de Londres viene Tokio. ¿Por qué me encanta Tokio? Después de haber pasado muchas carreras solo, donde viajé solo, fui a las carreras solo, platiqué con gente desconocida, pero igual gente que en la actualidad son amigos míos, o sea, y nos encontramos en las carreras y tenemos como 5 o 6 carreras juntos, un grupo de chilenos con los que son médicos, con los que me he hecho muy buenos amigos de carrera. Entonces vas conociendo gente, pero Tokio tuvo una particularidad, porque fuimos un grupo bonito de aquí de San Pedro. O sea, iba Carlos Lario, iba César García, iba Victoria, iba Duque, iba Milicen Delgado. Entonces, iba un grupo bonito de hondureños, y no solo hondureños, sino que sanpedranos. Entonces, y todo lo organizamos juntos. O sea, hicimos el viaje juntos, no estuvimos en el mismo hotel, pero al final todas las actividades que estuvimos haciendo las hicimos juntos. Salimos a conocer Japón fuera de Tokio juntos. Entonces, fue como esa carrera que fuera de la carrera nos dejó muchas experiencias y muchos momentos vividos y bonitos, donde la pasamos súper bien. Fuimos a Tokio, a Kioto, fuimos a Osaka, y esa convivencia nos ha hecho que ahora, después de la carrera, seamos muy buenos amigos con César, muy buenos amigos con Carlos, con Mili y con Vicky. Entonces, creo que esa fue muy bonita experiencia por eso mismo. Ok. Y ya después siguió, después de Tokio, Boston. ¿O fue Boston primero antes de Tokio? Si hablamos en la primera vuelta. De la primera vuelta, sí, voy a Boston en el 2024. Era mi primera vez en Boston, ¿verdad? Y wow, vos has estado ahí, sabes cómo lo vive la ciudad. Realmente la ciudad vive ese ambiente de la maratón de Boston, y llegar a ver toda aquella cantidad de gente que va a correrla, y que generalmente solo los ves en redes, solo los ves en televisión, y es muy impresionante, porque es como el mundial amateur del running. Entonces sí fue muy impresionante, y era donde yo iba a recibir mi primer medalla de la Six Major, y me encantó. O sea, Boston tiene un encanto que todos lo queremos vivir, y no decepciona a nadie, no lo decepciona.
una ruta retadora, no voy a decir difícil, es una ruta retadora, pero que la disfrutas mucho. Sí, yo creo que Boston tiene eso, que es una ruta que es desafiante, pero para mí sigue siendo como el mundial de los corredores amateur. No sé si todos es porque llegamos con esa mentalidad ya, con la mente abierta de ir a disfrutar, pero realmente creo que Boston se llega a disfrutar, o sea, se disfruta todo el ambiente de la ciudad. Es que la ciudad te atrapa, la ciudad y ese ambiente donde realmente todo el mundo tiene esa cabeza maratón y esa vivencia hace que lo disfrutes más. O sea, salís a la calle, no vas a ver tanta gente como en un Londres o como en un Nueva York, pero con la alegría que lo vive la gente de Boston es muy diferente. Pero ahorita que dices algo, se me viene a mi memoria algo que también me gustó mucho, que fue que en Boston, que no lo vi yo en otras ciudades, pero lo he visto en Boston, yo salí en la mañana a trotar y en la calle había cualquier cantidad de personas corriendo, cosa que no miré en los otros, o sea, no lo vi tanto en otros lugares. Pero en Boston salí y llegas a cualquier parquecito y hay 100 personas corriendo. Lo que sucede es que también en Boston, recordad que es una ciudad bastante pequeña en comparación al resto. Incluso vos podés estar en un Tokio y hay gente que ni se da cuenta que va a haber una maratón el día domingo. O sea, la comparación en cuanto a tamaño se logra dar eso. Entonces, ¿qué sucede? Vaya, yo he corrido 2 veces en Tokio y ninguna de las 2 veces vos vas a ver a la ciudad pensando en que va a haber un maratón. O sea, y si no fuera porque vos andás en la cabeza que hay un maratón, no te darías cuenta que lo va a haber, no te darías cuenta. Llegas a un Nueva York, históricamente en Nueva York tiene su insignia de su maratón, pero es tan grande que probablemente mucha de la gente que vive en la ciudad no lo va a notar, no se va a dar cuenta. Entonces eso es lo que sucede. Mientras que Boston, el hecho de que sea una ciudad pequeña, hace de que la cantidad de gente que andamos ahí y la alegría, la fiesta y tanto corredor, entonces que se vea a ese nivel. Entonces, si vos recordás, o sea, todo el evento se lleva como en 3-4 cuadras dentro de Boston, y ahí es donde está prácticamente toda la fiesta. Creo que ahí tienes toda la razón, porque en el caso de Nueva York casi todo se concentra en el Central Park, por ejemplo. Cuando uno sale a correr y está cerca y llega al Central Park, es donde están todos los corredores o la mayoría de corredores. En Boston no pasa eso, porque cualquier calle que uno agarre hay corredores. Hay corredores. Y eso es bonito, eso hace que se vea mucho mejor eso. Entonces, la primera vuelta logras hacerla en Boston, haces la primera vuelta. ¿En qué momento se te cruza por la cabeza decir, voy a hacerla 2 vueltas? Por errores. Te voy a ser sincero, por errores. Y en uno de ellos estás incluido vos. Chicago, que fue la primera que hice en la segunda vuelta, me dice mi hermana, mira, me voy a inscribir en Chicago. Digo, yo también me voy a inscribir a ver si salgo. Terminé saliendo, nunca había salido en una lotería de maratón, nunca. Era mi primera, entonces digo yo, o sea, y todavía no había terminado la segunda vuelta. Entonces esto es como, la primera vuelta no la había terminado. Entonces digo, bueno, esto es como... Es una señal. Es una señal, la voy a hacer. Entonces ya dije yo, sí, la voy a terminar haciendo ya. De ahí, todavía no tengo en mi cabeza hacer la segunda vuelta, no la tengo. En eso un día en julio del 2024, me escribí vos a mi WhatsApp, me decís, líder, tiene el link de la inscripción de Tokio. Sí, y te lo envié. Pero ya estaba abierto el link y digo yo, lo voy a llenar. Entonces, una vez que te lo había enviado, me puse a llenarlo y lo terminé enviando. Realmente ni me acordaba que lo había llenado, que lo había hecho, y no eran mis planes regresar tan pronto a Tokio.
estando en la maratón de Buenos Aires, terminando la maratón de Buenos Aires, pero cabal, terminando, me cae un mensajito al Gmail y me dice que he salido seleccionado en la lotería de la maratón de... No, esto es broma. Esto es broma, porque vos sabés cómo son las probabilidades de salir en una lotería de Tokio. O sea, las probabilidades son mínimas. Entonces... Y yo no salgo. Y sale, y ahí comienza ya la estrategia para hacer la segunda vuelta. Sí, ya ahí dije, bueno, ya tengo esto. Y luego me voy a entretener un poco ahí porque haces eso, pero lo que más me impresiona de eso es que nadie lo sabía en ese momento, es que muy pocas personas, y a nivel mundial también, han hecho las 2 maratones en Japón con una diferencia de un fin de semana, que es de 7 días prácticamente, que un fin de semana, justamente un fin de semana antes de Tokio está Osaka. Cuéntanos la experiencia de Osaka, porque muy pocas personas han podido hacer esa maratón. Mira, fíjate que cuando yo conocí en mi primera visita a Japón, en Osaka, yo leí que acaba de pasar una maratón. Súper, que me llama la atención, me gusta. En eso, ese mismo año, un buen amigo argentino, Adrián, la corre. Él es el dueño de Carreras Internacionales. La corre y le digo, mira, ¿qué tal? Buenísima. Me empieza a dar muy buena referencia. De ahí otro amigo brasileño que también lo había conocido en las corridas, la corre y le pregunto y me dice, sí. Ok, entonces se me metió ahí la espinita. Dije yo, si yo regreso alguna vez a Tokio, tengo que hacer Osaka también. La ciudad me encanta, y si me preguntas de todo Japón, es mi ciudad favorita, Osaka. Digo yo, entonces voy a hacerlo. Resulta que cuando me cae la notificación de Japón, de Tokio, digo yo, Osaka. No, tengo que hacer Osaka. Si regreso a Tokio, tengo que hacer Osaka. Empiezo a investigar las inscripciones, y las inscripciones ya habían cerrado. O sea, las inscripciones había sido también por lotería, son 50,000 corredores, pero que de esos 50,000 corredores... En Japón nada. Sí, y realmente son mucho más corredores que el mismo Tokio. Correcto. Y la mayoría son asiáticos, o sea, latinos o americanos vas a encontrar nada, prácticamente nada. Entonces, empiezo a investigar y me sale cerrada, la lotería ya habían salido los resultados. Había una opción entre tratando de leer todos los kanji japoneses y traduciéndolos. Veo que había una opción de agencias. Entonces empiezo a contactar todas las agencias, pero te estoy diciendo que agarré toda la lista de agencias y a todas las escribí. Okay. A todas. Y todas me contestaban lo mismo, que no, que ya estaban vendidos, que no, que ya estaban vendidos, que no, que ya estaban vendidos. Realmente decepcionado, porque mi sueño era correr las dos carreras. Digo yo, bueno, ni modo, voy a terminar haciendo Tokio. Pero un día, 2 meses después, me escribe alguien, una persona de nacionalidad china, y me dice, Harold, hace 2 meses me escribiste, tengo un cupo, pero tenés que confirmarlo hoy mismo. En el acto. ¿Qué hago? Entonces empiezo a investigarla, y lo que me salía de ella era una dirección física en Australia, pero ahí nada de redes, nada de información, o sea, no tenía nada. Digo yo, aquí a la mano de Dios, o sea, la pago, pero es mi última oportunidad. Entonces la pago y me dice, ya está listo todo. Me dice, ya está listo tu hotel y en el que vos quisiste. Y mi comprobante, le digo. O sea, el latino trabaja mucho de esa forma, claro, el asiático no. Uh-huh. El asiático, él trabaja mucho de una forma de tratados de caballero, que ya te lo hace todo y que confías en lo que te está diciendo. En él. O sea, y mi comprobante, o sea, mi respuesta de la carrera, de la organización de la carrera, nada. O sea, nada, y yo, wow, ¿en qué me metí?
Bueno, yo voy a esperar. Entonces me dice, no te preocupes que la organización te va a contactar 2 semanas antes. O sea, 2 semanas antes, ya que prácticamente estoy subido en un avión. Ajá. Pero dicho y hecho, 2 semanas antes me contactó la organización y me dice, este es tu número. O sea, yo decía, al final voy, hago mi viaje, si pierdo Osaka, no la hago. Pero allá denuncio a la China. Sí, allá le pongo una denuncia. No, y realmente se espera, seguí entrenando sin saber si iba a poder hacer las 2. Al final iba a ser Tokio. Lo bueno que todo se dio bien. Tuve una contestación de la organización 2 semanas antes de que fuera la maratón. Osaka es 1 semana antes de Tokio, entonces tenía que decidir realmente por cuál de las 2 iba por tiempo, okay, en cuál de las 2 y en cuál iba nada más a terminar. Entonces decido Osaka. Realmente Osaka es una ruta muy plana y muy rápida, porque como es mucho asiático el que corre, entonces ellos realmente tienen muy rápido, corredores muy rápidos. Entonces me encantó. Si me preguntas ahorita, la volvería a correr. Realmente mi top 2 de maratones Osaka. Es una experiencia totalmente distinta. ¿El clima? Casualmente en la carrera nevó. Está bastante fría. Nunca había corrido con medias. O sea, nunca he entrenado con medias. Entonces me tocó ir a buscar medias en Osaka y a lo que me quedara, porque realmente estaba muy frío. Estaba a 0 o 1 grado, pero no era tanto la temperatura, sino que era el nivel de la sensación de la temperatura, que sí estaba bastante baja. La carrera arrancaba a las 8:30 de la mañana y había pronóstico de que a las 9:30 de la mañana iba a nevar, y cabal a las 9:30 empezó a nevar nosotros estábamos corriendo. Una experiencia muy linda. Me encantó. Yo no conocía la nieve cayendo, fue mi primera vez, así que todo unió a que fuera una experiencia. Una experiencia muy bonita. Qué bueno. Ahí me gustaría detener un poco y contarle un poco, que nos contaras un poco la experiencia sobre cómo funcionan los tour operadores, porque digamos, yo en lo personal, por ejemplo, nunca he comprado con un tour operador. Pero normalmente las veces o las maratones, las majors que has hecho con tour operador, ¿con quiénes has trabajado? ¿Cómo funciona? ¿Cómo venden los paquetes? ¿Qué es lo que funciona? Ojo, no es un campo pagado. Sí, no es un campo pagado. Sí, pero sí para la gente que de pronto tal vez no sale en la lotería y quiere saber, porque igual nosotros acá es bien difícil que confiemos en alguien, no sé, en Chile, en Costa Rica o en México, ¿no? Creo que tú estás con alguien que es desde Argentina, entonces, sí. ¿Cómo funciona esto? Fíjate que sí, para cuando no salías en una lotería está la opción de un tour operador. Yo estoy trabajando con carreras internacionales. Soy muy buen amigo de Adrián de Cunto. Somos muy buenos amigos. Durante estos 4 o 5 años hemos tenido una muy buena relación, y eso me ha llevado no solo a tener esa relación de cliente-proveedor, sino que también una relación de amistad. Entonces existe esa confianza, desarrollar esa confianza con quien tenés esa opción de trabajar. Siempre que tengan o exploren la posibilidad de trabajar con un tour operador, todos los tour operadores que son oficiales de las carreras están en la lista de la página web de las carreras. Y el mayor consejo que yo le doy a la gente es: investiguen, búsquenlos dentro de las páginas web de esta carrera. Generalmente van a encontrar que son pocos los tour operadores que pueden manejarte las 8 carreras, son pocos contados, prácticamente ni 3. Pero hay otros tour operadores que de repente tienen 1, 2, 3 carreras, 4 carreras que han ido luchando por... Pero es hacer una investigación tanto en redes, ver cuáles son los comentarios que
que los clientes han hecho. Muchos clientes hacen comentarios sobre el servicio, etcétera, y eso te sirve mucho de ayuda. Yo creo en ese feedback de las redes y siempre investigo por ahí. Okay. O me voy a la página web de la organización y ahí lo termino viendo. Entonces, carreras internacionales es que normalmente con quien has trabajado, has comprado algunos paquetes para ir a algunas maratones. Y lo más importante, que son personas serias, pues, sí. O sea, que realmente sí funcionan, que sí. Sé que normalmente cuando compras un paquete, eso solo incluye el hotel y la inscripción a la carrera. Los boletos de avión, ya eso lo hace uno por su parte, ¿no? Sí, te diría el 100% o por lo menos el 99% de las veces solo te incluye el hotel, las entradas de la carrera, y depende qué otras cosas puedan agregarle cada paquete. Hay operadores que te le agregan algunos tours, hay otros operadores que pueden incluir el desayuno, otros no. Todo va a depender de cuál sea tu necesidad y a qué tipo de paquete te puedes ajustar. Okay. Entonces vas a encontrar en el mercado de todo tipo de paquetes donde vos te puedas ajustar. Principalmente en maratones como un Berlín o un Chicago encontrás muchas opciones, pero cada vez que te vas acercando a esas maratones que son un poco más difíciles, como un Tokio, un Londres o un Boston, se vuelve un poquito más complicado, las opciones se vuelven mucho más reducidas. Se vuelve un poco más reducida. Entonces sí hacer mucha investigación de qué es lo que querés y qué es lo que te están dando. A veces lo tomamos muy a la ligera y queremos que hoy es junio y quiero ir a Chicago. Mentira, es muy difícil. O sea, si tenés un plan de correr una carrera para el siguiente año, tenés que empezar ya con tu plan de cuáles son tus opciones para ir. O sea, si no salgo en la lotería, ¿cuál es mi siguiente opción? E ir explorando también esa opción, porque si lo dejas a última hora, todo se va encareciendo cada vez que te vas acercando a la fecha. Y lo he vivido. Okay. Y lo he vivido donde he visto que un paquete que podía estar previo a la lotería te puede estar 50-60% más caro después de la lotería, ya muy cerca del cierre de las inscripciones. Entonces se tiene que ser muy planificado en ese sentido. Okay. Ya más o menos entendí cómo sería. Digamos que si yo me metí a la lotería de Berlín, no salí, yo inmediatamente debería de tener la información de los paquetes, haberlos contactado y a decir, ok, voy a tener un abanico más de paquetes, de oportunidades para poder escoger. Totalmente. ¿Cuándo fue la lotería de Berlín? Fue en noviembre, diciembre, ¿no? 7 de diciembre. O sea que en diciembre podría ser. Ahora, yo ahorita estamos ya en agosto, Berlín es en septiembre. Si yo quisiera ir ahorita a Berlín, mis probabilidades es que pueda ser que sí consiga un cupo, pero va a ser un 60% o más, mucho más caro de poder ir en este tiempo. Incluso en algunos casos te dan el mismo precio, pero te están dando mucho menos cosas que te podrían estar dando en el paquete. Claro. Entonces se va reduciendo. Y hay en algunas carreras que, olvidémonos, ahorita si vos querés entrar a un Nueva York, no saliste en la lotería y querés aplicar con un tour operador, es imposible, casi imposible. Ahorita es imposible ya ahorita es imposible. Nueva York, Londres y Tokio son las 3, creo, más difíciles de entrar. Hasta con tour operadores tiene que haberlo hecho con tiempo antes. Con mucha antelación. Tenés que haberlo hecho. Bueno, incluso por eso Tokio vas a encontrar que Tokio tiene los récords de la mayor cantidad de entrega de medallas de las Six Majors. ¿Por qué? Porque todo mundo la deja de último por lo difícil que es lograr entrar. Entonces vos ves que cada año son entre 2.500, 3.500 corredores que la reciben ahí. Y creo que Tokio también tiene algo extra, que cuando tienes 4
majors o 5, entras en una lotería de todos los que tienen 5 majors, por ejemplo, para ir a hacer la sexta. O sea, dentro de todo ese grupo entra a ver si sale. Sí, eso, y eso te funciona con todas. Te funciona con todas. Lo que pasa es que la gente se ha enfocado más para carreras como Londres, como un Boston, como un Tokio, esas 3, donde todos los que están muy cerca de cumplir esas 6 tienen una segunda oportunidad. Pero sigue siendo bien reducido, porque si te vas a un Londres te da 200, si te vas a un Tokio te da 300, si te vas a un Boston son otras 300, pero ¿cuánta gente está? De 50,000 que están aplicando. Entonces también las probabilidades, conozco gente que se ha logrado salir y se ha logrado colar a última hora. Ok, bueno, ya ahí regresemos a la Major, luego hace Sydney. ¿Cómo entras después de esto? Se dan las 6 Majors. Abbott decide incluir, son 3 más que van a incluir, ¿no? Correcto. Pero de ahí abre el año 2025 Sydney, 2026 Cape Town, que también vamos a hablar, y próximamente que están próximas a anunciar la que sería la 9ª Majors a nivel global de estas nuevas 3 que acaban de ellos elegir. ¿Cómo entras a Sydney? ¿Cómo fue esa experiencia de Sydney, que ya comienza, como decir, la nueva era de las ahora 9 y no 6? Sí, te cuento, yo ya sabía la existencia de que venían 9 desde el 2022. Claro, que estaban como... ya estaban en los procesos de evaluación. Correcto. Ya habían entrado 3, que era Cape Town, Sydney, y había un tercero que no era Shanghái, sino que era Chengdu, en China siempre. Chengdu no pasó algunas evaluaciones, la retiraron y en cambio de Chengdu vino Shanghái. Entonces estas 3 quedan en la evaluación y ya conocía que venían esas 3 y digo, ok, termino esto y vamos con lo siguiente. Ok, se da la aprobación de Sydney en el 2024 se hace el Mundial de Wanda en Sydney. Ya había gente que la había corrido y que se le había aprobado como Major sin serlo todavía, que había sido un grupo bastante grande, como de 400 personas que habían participado en el Mundial de Wanda. Pero bien selecto, porque era solo por invitación. Solo por invitación de Wanda, okay. Correcto. Entonces yo no podía estar en ello. Entonces decido que el 2025 sí o sí tenía que ir a Sydney. Aplico a la lotería, pero como es mi suerte, no volví a quedar. O sea, realmente me he tirado toda la primera vuelta de las 6 y de las 9 sin salir en una lotería. Pero me voy con tour operador, me voy siempre con carreras internacionales y decido hacerlo. Sydney superó mis expectativas realmente. Tenía bastantes reviews que no era lo que la gente esperaba, que era bastante complicada, difícil, todavía les hacía falta como tener ese nivel que tenían las demás carreras, las demás majors. Pero cuando llegué, será que como tenía esas expectativas bastante bajas, me encantó. Y si vos me preguntás qué carrera tienen los spots más bonitos en todo su curso, es Sydney. O sea, Sydney, de donde vea toda la carrera, está alrededor del puente, la bahía, la ópera. O sea, eso hace que vos veas unas imágenes que solo en televisión o solo en fotografías las habías visto. Y es impresionante, lindísimo. Entonces, si vos me preguntas cuál es la carrera con los spots más bonitos, es Sydney. Son todos los lugares icónicos de Sydney que nosotros tenemos sobre prácticamente
la ciudad y también del país, que cuando vemos, entonces prácticamente ojo, no es la más rápida. No, porque tiene bastante desnivel. Tiene mucho desnivel, o sea, tiene su complicación, pero yo he dicho, al final una carrera va a ser dura de acuerdo a cómo te entrenes, a cómo llegues a ella. El viaje de Los Ángeles a Sydney, se viaja por Los Ángeles, ¿cuántas horas de vuelo? Mira, algo que yo he aprendido en todos estos viajes, y es que siempre segmento mis viajes. Okay. Trato de no hacer una compra de un viaje San Pedro Sydney, porque es mentiras, va a ser un vuelo extremadamente carísimo, vas a tener un montón de condiciones, etcétera. Entonces lo que he tratado de hacer siempre es irlo armando con tiempo y a mi forma. Vaya, si voy para Asia o voy para Oceanía, el mejor punto a llegar es Los Ángeles. Okay. El mejor punto a llegar es el mejor centro logístico para moverse a cualquier parte de estos países que están en el otro lado del Pacífico. Es lo mejor, o sea, vas a encontrar boletos por $600, $700 cruzando Los Ángeles, ya sea a Corea, ya sea a Japón, ya sea a Australia, ya sea a un Fiji. O sea, vas a encontrar boletos bastante accesibles. O sea, $600, $700 es lo que te puede costar un boleto acá en Centroamérica. Claro. Entonces, el consejo que sí yo le doy a alguien que está queriendo correr estas carreras al otro lado del Pacífico es siempre utilizar Los Ángeles como centro logístico y moverse de ahí. Algo que yo sí hago es que si llego a Los Ángeles trato de dejar una escala de por lo menos unas 10 horas. No sabemos lo que me puede suceder entrando a Los Ángeles. Me da el suficiente tiempo o de salir a comer o de cualquier imprevisto. Sí, un vuelo que se atrasó, una lluvia, cualquier cosa. Correcto. Entonces siempre hago eso y lo otro que lo aprendí a manejar es que cuando hago estos vuelos así largos, trato de que exista un stopover en otro país para aprovechar en el viaje, tratar de ir a conocer algo más de esa zona a la que estoy yendo. ¿Cuántos días más o menos te queda en un stopover? Puede andar entre 24 horas hasta 3 días, 4 días. Te voy a poner, ahorita que fui a Sydney, me fui con la aerolínea de Fiji y hice un stopover de 3 días. Okay. De 3 días y de ahí volé de Fiji hacia Australia, a otra ciudad que está muy al sur, porque sí tenía planificado irme hasta al sur a un lugar que se llama Kangaroo Island. Y para poder ir a conocer una reserva donde están los canguros en su hábitat. Entonces había planificado esa vuelta para ir desde Fiji a Adelaida, Kangaroo Island, Sydney. Entonces, primera vez que me estaba yendo a hacer turismo previo a la carrera. Okay. Nunca lo había hecho, no lo aconsejo. Sí, muy cansado, llegas bastante cansado, y si llevas un objetivo de tiempo no es lo más ideal. Lo que yo hago sí es que me voy previo a la carrera, trato de estar mínimo un jueves y dependiendo la distancia, si es muy corto, si salgo acá en Centroamérica, Suramérica o Estados Unidos, podría llegar un viernes, pero trato de que sea un jueves para tener una recuperación jueves, viernes, sábado y el domingo estar totalmente adaptado y poder correr la maratón. Entonces, en esta ocasión, por temas logísticos, no sé por qué lo hice así, entonces me fui de vacaciones antes para llegar a la maratón. Complicado, no iba incluso tan preparado, entonces terminé cansado, sufriéndolo un poquito, pero disfrutándola mucho. Okay. La disfruté muchísimo, sí es una carrera dura. Es una carrera, si me preguntas ahorita, de las 8, creo que es la que tiene, la que más te puede estar retando. Sí, pero ese es buen tip. La verdad que ese es un buen tip, el de poder partir los vuelos
siempre desde Estados Unidos va a haber una mayor oferta de vuelos, variedad, horas de salida, salir de noche, que normalmente siempre se sale de noche. Sí. Entonces tiene una variedad y hay muchas aerolíneas que tal vez bajan sus precios porque no se llenan sus vuelos, pero llegan a toda esta parte de Asia, Oceanía y todo esto. Entonces es un buen tip ese, porque normalmente un vuelo desde San Pedro hasta allá sería mucho más caro. Sí, incluso cuando tenés la complicación de que no tenés una visa americana, lo que yo aconsejo es que te vayas vía Turquía. O sea, Turquía es un buen hub que podés encontrar muchas opciones y bastante cómoda, que incluso hasta podés hacer un stopover en Estambul, quedarte 2-3 días, incluso hay algunos pasajes que te cubren los hoteles dentro del pasaje. Sí, bastante interesante. Y esto, eso sí, es un poquito más largo. ¿Vía Panamá o vía...? Vía Panamá lo más indicado es vía Panamá, pero te puede salir un poquito caro. Yo sí prefiero como llegar a Madrid y de Madrid a hacerlo. Pues, generalmente te va a salir un poquito. Lo que pasa es que esa vuelta por ese lado del mundo, Europa, Asia, para llegar a un Japón, si vas a correr Tokio, aparte que se vuelve larga, se vuelve bastante cara, bastante más cara. La ventaja de hacerlo por Los Ángeles es que tiempo, precio, y hasta ahorita no existe, sí existe, pero tendrías que bajar hasta Chile y de Chile a Oceanía, y de repente en Oceanía comprar otro vuelo que te lleve hasta Japón. Entonces se vuelve como bastante larga como ir a Europa y se te puede ir mucho más cara que ir a Europa. Sí, se vuelve un poco más tedioso también estar entre aeropuertos, si no tienes la experiencia de estar tanto tiempo, si pierdes una conexión, entonces se vuelve un poco. Pero sí, las opciones siempre va a estar. Creo que las opciones de viajar por Europa, por Madrid, también es una muy buena opción. Sí, es buena opción. Solo que tenés que prepararte a que sabes que vas a tener que invertir más tiempo y de repente un costo un poco más alto. Sí, ahora bien, este año llega a Cape Town. Sí. La 8ª Majors, que se anuncia... incluso se anuncia una semana antes de correr, creo, ¿no? O se anuncia justo cuando se está corriéndola, o una semana después. No, te voy a contar la historia. Te voy a contar un poco qué pasa con Cape Town. Para tener contexto, Cape Town, por la ubicación de la ciudad, que está en una península, tiene muchos vientos. Y cuando llueve, o hay ráfagas de viento, son muy fuertes. Entonces el día de la maratón se celebraba anteriormente en octubre, pero ya se tenía planificado que se iba a pasar para mayo. Cuando se va a realizar en octubre, tienen problemas de viento. En la madrugada, estamos hablando a las 3, 4 de la mañana, la gente alistándose, vistiéndose, yendo a la zona de salida. Cuando llega un comunicado a las 5 de la mañana diciéndote que no se va a hacer. Eso es duro. O sea, conocí a muchos que lo vivieron, y realmente no me veo en esa posición que te digan eso. O sea, invertiste tiempo. El viaje para mí es el más largo que he realizado hasta Sudáfrica. Tiempo, dinero. Pero al final entiendo que fue la mejor decisión que pudieron haber tomado, porque de haberse llevado a cabo pudieron haber corrido riesgo de haber accidentes o incluso hasta pudieron haber muerto. Entonces, lastimosamente, ya cuando el momento de la carrera ya no había ni viento, el viento se había acabado. Entonces todo el mundo con mucho pesar, con mucha molestia, gente realmente molesta por lo que había sucedido. Entonces, la organización realmente fue lo mejor que pudieron haber hecho. Incluso Abbott mencionó que los felicitaban por lo que habían hecho, de cancelarla, que era parte de las evaluaciones que le estaban haciendo a ellos. Deciden que, o sea, no pueden darle el reconocimiento como major en ese momento,
sino que le dicen, tenés que pasar la evaluación sí o sí, y es cuando le dicen, te la vamos a hacer en mayo. Ok, entonces, wow, todo el mundo me está atrasando un año más. Igual, lo mismo te hubiera dicho, me estás atrasando un año más porque ya no íbamos, los que queríamos hacer esa octava ya no íbamos a ir este año, sino que había que esperar hasta el 2027. Pero la organización hizo un comunicado y un comunicado de parte de Abbott donde decía que si la organización de la carrera era aceptada dentro de estas 8 carreras más importantes del mundo, a todos los que la corriéramos nos iban a asignar una estrella, o sea, nuestra octava medalla Major. En el 2026. En el 2026. Pero estábamos amarrados a que se aprobara. Sí. Hablando un poco con el mismo turoperador con el que viajo, nos decía, ya ahorita para que la acepten es más un trámite. Realmente sí están bien organizados, muy bonita, hay cosas que tienen que retocar. Bueno, arriesguémonos, vamos. Las probabilidades son muy bajas de que le vayan a decir que no, ya había llegado a un punto, a instancias donde de ambas partes, tanto como Abbott como los organizadores, tenían que pasar a esa siguiente etapa, ya convertirse en una maratón major. Y bueno, la corremos, o sea, mis expectativas realmente iban bastante bajo, una carrera que todavía no estaba aprobada, una carrera que de repente no tiene los recursos de un Londres, de un Tokio, pero cuando llegas, wow, o sea, realmente se pulieron, o sea, vos ves organización 10 de 10, una expo 10 de 10, el ambiente 10 de 10, o sea, realmente te hacía respirar lo que a uno como corredor le gusta, ese ambiente de fiesta. Correcto. Y que la gente te reciba y que la gente te haga sentir como la estrella de la maratón. Entonces sí lo respiraba en la ciudad, una ciudad bastante grande, pero que lo notabas que sí estaba ocurriendo algo ahí. Incluso todo el evento se llevaba alrededor del estadio de HL, que fue el estadio que se utilizó para el Mundial del 2010. Ok, entonces se realiza la maratón el 24 de mayo, ¿sí? Realmente muy lindo. ¿Y la experiencia, el recorrido, todo el evento, el día ¿a qué horas arranca? Arranca bien temprano. Es plano. Arranca bien temprano, arranca hasta donde me acuerdo a las 7 de la mañana, pero todavía está oscuro. Okay. Todavía está oscuro, ya aclarando. La gente, todo el mundo estábamos con muchas expectativas, cómo iba a ser el recorrido, cómo iba a ser el ambiente, si nos iba a hacer calor o no. Realmente el tiempo es muy cambiante en la ciudad, si va a haber viento o no. El viento te puede llegar en la mañana no hubo viento y en la tarde pueden venir ráfagas súper fuertes, entonces no sabíamos. Sí. Pero después de una semana que había estado con viento y había estado nublado, incluso el Table Mountain no se había visto en toda la semana. Pero ese día fue el día perfecto. Okay. Todas las condiciones, temperatura, corrimos entre 14 grados a 16 grados, súper despejado, sin nubes, cero viento, o sea, lindo. O sea, todo se dio. El ambiente, tenías un Eliud Kipchoge que estaba corriéndola. Es cierto. O sea, eso hizo que la gente saliera a la calle para poderlo ver. Cosa que también se dio en Sydney, pero lo que sucede que en Cape Town la gente lo tomó como es nuestro, es África, está Eliud Kipchoge, estamos jugándonos la clasificación. Entonces no solo la organización, sino que la gente de la ciudad lo tomó como un reto, y entonces la gente salió a la calle. La gente salió a la calle a hacerte shows, a darte agua, a darte comida, a animarte, etc. Entonces lo tomaron muy, muy suyo, pero por lo mismo que ellos estaban empecinados de que tenían que
que aprobarla. Tenían que ser sí o sí. Sí o sí, y sí era una carrera que se merecía inmediatamente pasar. Lo avisan hasta 3 semanas después, o sea, Sí. pasamos varios tiempos sin que lo confirmara. Y aquí estamos. O sea, me encantó mucho, es una carrera que tengo que volverla a hacer a ese punto. Ahora, ¿qué época del año es va a quedar, o sea, dos cosas. Uno, va a quedar ya instituida, que va a ser en mayo. En mayo. Ya dentro del calendario de las majors va a estar en mayo. Sí, ellos deciden que sea en mayo porque es el mes que menos viento van a tener. Ok. 2, es invierno para ellos allá, o sea, es frío. Ok. O sea, para ese tiempo puedes tener temperaturas entre 10 grados a 18. Puedes tener esas temperaturas, entonces bastante agradable. Sí, ya está ya quedó esa fecha y no choca con ninguna de las otras carreras que están en el calendario de Ok, sí, prácticamente el año, si lo vemos desde el año, empezarían con Tokio, que normalmente arranca Tokio, después sigue Boston, Londres y Cape Town. Cape Town, después sigue Sydney, después seguiría Berlín, después sigue Chicago y Nueva York. Cierra el año. Cierra el año, pero falta una. Shanghái está pasando su tercer año de evaluación ahorita en diciembre. Se corre el 6 de diciembre. Este es su último año de evaluación. Realmente lo que se especula es que ya es meramente un trámite. Que ya prácticamente está aprobada y se estaría corriendo ya como Major el próximo año, el primer domingo de diciembre del 2027. Entonces ahí estarían las 9. Hay ciertas especulaciones que se estuvieron escuchando mucho y que sonaron mucho en Cape Town, que puede existir una 10. Ok, ¿y esa sería cuál? Se especula, no lo escuchó, Valencia no, y Valencia sí lo ha dejado muy claro que no está dentro de su interés entrar a este circuito porque la inversión es demasiado alta para lo que el estar en el circuito le puede retribuir a ella, que ya por sí sola ella ya lo tiene. Entonces, ¿qué más le va a sumar el estar en el circuito? Entonces, ese es el punto de Valencia. No me va a sumar más de lo que yo tengo que invertir porque al parecer el tema de inversión para la preparación y la evaluación es muy alta. Entonces la ciudad ha decidido no meterse en este tema. Pero sí existe la posibilidad de que haya una en Sudamérica. Porque sería así, generalmente la división de continentes se hace por 7. Y se separa Sudamérica de Norteamérica. Y Sudamérica sería el único continente que no tiene nada. No tiene nada. Ahí sería Brasil normalmente. Se empezó especulando sobre Brasil y Buenos Aires, pero el fuerte y que lo demostró ahorita en mayo fue Río. Río, incluso ellos mismos abiertamente lo dijeron. Abiertamente lo dijo el alcalde, nos estamos preparando para entrar al circuito. Sonó mucho, o sea, la semana anterior porque Río fue 2 semanas después de la de Cape Town. En Cape Town sonó mucho eso y eso vino a confirmar cuando el alcalde de Río hizo algunos comentarios muy relacionados con esto. Si vos te metes a ver en la carrera, fue impresionante el show que hicieron. O sea, parecía el show de Año Nuevo que hacen en Copacabana. Parecía que se estaban jugando. No, o las fechas del carnaval también. Sí, entonces suena mucho. No sé cómo lo van a manejar porque en algún momento se dijo de que va a existir una medalla de 6, después va a existir una medalla de 9. ¿Y qué pasa si vas a meter una 10 ahora que? No sé, se ha vuelto como que un negocio, veo ahí. Sí, ese ya es otra historia con la gente de Abbott, pero bueno, la gente lo está disfrutando, las carreras, creo que se están llenando, se ve cada vez más difícil entrar, esa parte. Ahora, para Harold, ¿cuál es el top 5 de sus carreras, dejando la número 1
como la mejor que diga, esta la tienes que hacer sí o sí, aunque no haga la Six Major, pero es una carrera que sí la tienes que hacer dentro de 5. 5? ¿Empiezo por el 5 o empiezo por el 1? Empezando por el 5. Valencia. Valencia sí o sí es una carrera que tenés que hacerla. Súper rápida. Fuera de lo rápida, creo que ahí te encontrás la crema innata del atletismo de maratón, tanto de Latinoamérica como de Europa. Ahí van todos. Bueno, recordemos que en Valencia normalmente dentro de sus certificaciones para Juegos Olímpicos y para algunos mundiales de atletismo, ellos ahí llegan a hacer las marcas. Sí. A Valencia. Sí, incluso. Creo que por eso es que ellos dicen, bueno, ¿qué me va a sumar Abbott? Si ya tengo a los mejores corredores que van buscando sus marcas para Juegos Olímpicos o para mundiales de atletismo, llegan a Valencia. Fíjate que, vaya, y estás en todo lo correcto, y te voy a dar un ejemplo. El 2023, que yo la corrí, ahí se estaban jugando la clasificación a los Olímpicos del 2024 en París. Marcas muy exigentes de 2:08:10 segundos. Hubieron alrededor de 20 clasificaciones ahí mismo. Directas. Y se rompieron alrededor de 54 marcas de países. Okay. Marcas de países ahí en ese mismo, más la gente que se había logrado clasificar. Ok. Entonces tenemos Valencia. Valencia es la número 5. La 4. La 4, fíjate que te voy a poner ahí a Sydney. No sé, me encantó y la sufrí bastante. Okay. Sí, me encantó y creo que el spot me dejó impresionado y me sigue impresionando mucho. Okay. La número 3. Número 3, Boston. Boston, el ambiente de Boston es inigualable. Sí, eso sí. Ir a conocer el mundial de los amateurs ahí es... Y Boston creo que tiene otra peculiaridad que no tiene las otras. No sé si es nunca corre solo. O sea, en las majors normalmente es bien raro que corra solo uno, pero en Boston es donde he visto los pelotones más grandes. Porque casi todo el mundo tiene como su grupo, su pace. Entonces, como es clasificatorio, todo el mundo llega y normalmente se hacen grupos de 50 personas, es muy parejo. Platicando. Es muy parejo, sí. Entonces ahí es donde he visto los grupos más grandes de corredores. Sí, yo la pondría ahí. Creo que no vas a ver mucho en Boston. Solo la parte de donde entramos al área de las universidades. Ah, sí, el ambiente. Volvemos a lo mismo, es el ambiente. Sí. Y ese ambiente que ves allí no lo ves en otra ciudad. Correcto. ¿Y número 2? Número 2, Osaka. Osaka a mí me dejó impresionado porque no es la experiencia que estamos acostumbrados acá. Okay. No es la experiencia, es una carrera muy japonesa. No es un Tokio, que Tokio puede estar muy revuelto de muchos occidentales y asiáticos, pero hay mucho occidental, mucho latino, mucho europeo, mucho americano, bastante africano, entonces ves esa mezcla. Pero Osaka no, no es una carrera comercial. Una carrera comercial, es muy asiática y vas a encontrar muchas cosas peculiares que no vas a encontrar en ninguna carrera. ¿Cómo qué? Un buffet de 100 metros que... O sea, solo dumpling. No te imaginas la cantidad de comida. De solo dumpling ahí. Y te voy a contar porque... Y de arroz blanco. Sí, porque me encuentro en TikTok y en Instagram. O sea, un man grabando todo el buffet de comida. Y yo quedo, o sea, ¿quién se para a comer? Y sí, hay gente que se para a comerse eso. Pero el buffet es en la carrera. En la carrera. Es durante la carrera. Wow. En el kilómetro 20 y después volvés a ver otro en el kilómetro 27 y volvés a... O sea, Coca-Cola, vaya, vamos a encontrar que en Coca-Cola, en los Ironman, vas a encontrar que te dan Coca-Cola. Pero en una maratón generalmente eso no lo ves. Sí. Entonces, para mí fue algo extraño. Te dan Coca-Cola todo el camino, tenés los buffets todo
todo el camino, gente disfrazada de manga, muchísimo, muchísimo. La rapidez, o sea, el promedio de rápido. Y lo otro es que como son ciudades tan grandes, tienden a restringir que la salida no hay corrales, sino que abren la calle y todo el mundo sale. Entonces llegas a un momento, o sea, que te desespera porque es demasiada gente. Es demasiada gente y vas en esa misma situación, apelmazado los 42 kilómetros. Porque las carreras en Japón tienen un límite de tiempo. Y es ponerle que Japón, bueno, nosotros sabemos que en Tokio es 5:30 el límite, sí. En Osaka es 5 horas. Entonces, una vez que llegue ese tiempo, van abriendo calle porque la ciudad tiene que volver a su movimiento habitual, a su tráfico habitual. No la pueden tener tanto tiempo cerrada. Entonces, hay un montón de peculiaridades que vas encontrando que me pareció magnífico, muy bonito, y por eso la tengo en ese top 2. Ok. ¿Y la número 1? Yo creo que no es sorpresa, al final todos los que la hemos corrido y todos los que estamos en esto de estar corriendo este circuito, opinamos lo mismo, y es Londres. Okay. Londres, el circuito está hecho para que veas todo lo bonito de Londres. O sea, ellos dijeron, no es que vamos a cumplir 42 kilómetros, ellos dijeron, tengo que mostrarte todo lo icónico de Londres en esos 42 kilómetros. Qué rápida también. Y qué rápida. Y que es muy rápida, entonces me encanta. Siempre, o sea, va a estar en el top 1. Ahorita viene algo interesante. Me tiene con mucha curiosidad el hecho de que la van a hacer dos días diferentes. Va a haber un grupo que corre el sábado y hay otro grupo que corre el domingo. Bastante interesante porque es una ciudad que va a tener que albergar más de 300,000 personas, tanto en hoteles como en de una u otra forma. Londres ha llegado, creo, si no me equivoco, creo que ha llevado al 1,000,000 de aplicaciones. 1.3 millones. 1.3 millones de aplicaciones a la lotería. Sí. De los cuales solo sale ni el 10%. Y ojo, menos del 10%. ¿Sí? Porque lo que sucede es que Londres, entiendo que para los países fuera de la Commonwealth, los cupos son súper restringidos. Incluso para la misma gente dentro del Reino Unido, para ellos es súper complicada de la cantidad de gente que aplica. Okay. Conozco gente y gente que he conocido ahorita en la corrida, y sí me menciona, mira, tengo de estar, y que son del Reino Unido y que te dicen, he aplicado 10 veces y no he salido y sigo sin salir. Entonces cada vez se vuelve más complicado. No sé qué va a suceder con esta nueva modalidad. Si Dios quiere la estaré corriendo el próximo año. Dentro de mi objetivo es tratar de colocarme el día sábado para verla del domingo. Para verla del domingo, claro. Pero quiero irla a ver con la medalla. O sea, me da como nervios que me toque domingo e ir a ver sin la medalla, irla a ver el sábado. Entonces me da como algo de temor. Buen punto, bien interesante eso. Y bueno, ya estamos próximos a terminar. La verdad que ya me ha pasado el tiempo súper rápido. Hemos hablado de todo un poco, pero ¿qué sigue para Harold en los próximos años? Bueno, el resto del año y el próximo año, ¿cuáles son los planes para Harold este próximos años? ¿A nivel deportivo? Sí. Sigo buscando, créeme lo que tengo en lista, en cabeza, y son de las cosas que me divierte estar pensando en ello. Si me preguntas, tengo una lista tan enorme que no sé si me alcance piernas y me alcance presupuesto, si me alcance vacaciones, qué sé yo. Pero sí tengo mucho en mente, en lista, un Estambul, un Atenas, que me encantaría hacerlas, pero también
ir un poco más acá a Latinoamérica, un México que no lo he visto, un Brasil que Brasil es tan enorme y tiene miles de carreras, ir un poquito más a Sudamérica. No sé, estoy pensando, por lo menos ahorita en mi 2027, estoy concentrado a ver en cumplir ese 2027 y ver qué viene ahí más adelante. Me río porque me acordé de una frase que dice alguien que es muy amigo, muy amiga de nosotros, que le dice: Harold, existen otras carreras en otras partes del mundo. ¿Ah? Y ahorita que decías todos esos lugares me acordé de ella. Y esa frase es la que siempre me acuerdo. Y cada vez que sale, está la lotería tal, no me inscribo pensando en esa frase que siempre nos dice: Harold, existen otras carreras, tenés que ir a ya escuchó este mensaje para ella. Ya dijo Atenas, otras carreras que no están en las majors. México, entonces Río probablemente, sí. Entonces por ahí va. Río la tengo para el próximo año. Okay. Es una carrera que me llama mucho la atención. Hay un reto que le llaman el reto Río, que es correr 5, 10, 21 y 42. Quiero ver si me logro meter en Algo así me había comentado. Sí. Era seguido, jueves, viernes, sábado y domingo. Algo así puede venir. Algo diferente. Me encantaría correr una en Brasil. Está muy cerca de Londres, que esa sí la tengo dentro del plan. Entonces estoy tratando de acomodar y planificar ello. ¿Esta segunda vuelta cuándo la terminas? En Londres. En Londres. Ok. El próximo abril. El próximo abril. Ok. Bueno, para terminar, Harold, ¿qué mensaje le puedes dejar a toda la comunidad, a toda nuestra comunidad que hoy el running, pues, hemos visto que ha despegado en nuestro país, que es bonito, ¿no?, ver tantos corredores hoy en día? ¿Cuál sería como el mensaje para ellos que vienen comenzando o que quieren hacer las majors también? ¿Qué mensaje les dejaría? Que sigan. Muchas veces pensamos y decimos: hay que tener mucha disciplina para estar en esto. Sí, se comienza con disciplina, pero una vez que tenés esa disciplina vas a encontrar que se te convierte en un hábito. Y una vez que esto se te convierte en un hábito, todo se vuelve mucho más fácil. Vos lo sabés, vos sos una persona de hábitos que no necesitas esforzarte o tener una disciplina para hacer lo que haces. Entonces, ese es mi principal consejo que les doy. No se frustren, la disciplina los va a llevar a crear ese hábito, a convertirlo en ese hábito para poder cumplir esas metas. Tener mucha paciencia, o sea, yo llevo corriendo realmente de una forma constante ya más de 6 años, y el poder haber llegado a hacer mi mejor tiempo en una carrera me llevó 6 años para llegar al tiempo que llegué ahorita en Boston, que lo corrí. Entonces, pero ¿cómo llegas a eso? No vas a llegar de un solo, sino que hay que tener mucha perseverancia, hay que tener paciencia y constancia. Continuar con ese hábito que realmente te va a llevar a cumplir todas esas metas que nos hemos puesto. Puede ser un 5 kilómetros, puede ser un 10 kilómetros, puede ser un 21 o un 42. Al final todos conocemos cuáles son esos motivos que nos empujan a realizarlo, o cuáles son esos demonios que tenemos atrás que nos complican para poderlos cumplir. Pero ante todo, cada uno de nosotros somos los más indicados para motivarnos y llevarnos a cumplir esos objetivos. Sí, creo que es una muy buena recomendación, un buen mensaje. Tal vez lo que yo le adicionaría, algo que lo acabas de decir, es poder romper sus propios límites. O sea, la persona es no competir contra los demás, correcto, sino que es competir contra uno mismo, que es lo que realmente sentirse satisfecho cuando dices, por ejemplo, hice mi mejor tiempo, yo hice mi mejor tiempo, correcto, sentirme satisfecho con esa parte, que quiere decir que
los entrenamientos están dando los frutos que yo quiero hacer para mi tiempo, no para competir contra todos los demás. Pues, prácticamente, porque hoy vivimos en la inmediatez, todo lo queremos para allá. Tú tienes más de 10 años de estar corriendo, 6 más continuos, que es lo que ha llevado a llevar toda esta parte de poder completar más de 18 maratones en todo este tiempo. Entonces creo que ese también es parte del mensaje. Muchas gracias, Harold, gracias por este espacio, gracias por habernos dedicado todo este tiempo. La verdad que hemos aprendido mucho, desde los tips de cómo viajar, de los operadores y de cómo son las maratones realmente, las nuevas, sobre todo Sydney, Cape Town. La verdad que muchas de esas cosas pues no las conocíamos. Hoy en día pues tenemos toda una comunidad de corredores que están en busca de las Six Majors y justamente este podcast es para eso, para traerle esas experiencias de gente que ha estado ahí y de cómo ha vivido todas estas carreras, que realmente es un privilegio el poder estar ahí. Y para nosotros es un privilegio que hayas estado acá contándonos tus experiencias. Muchas gracias y muchas gracias a toda nuestra audiencia por habernos escuchado, por habernos visto, por haberse tomado el tiempo y no olvide de suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Harold. A la orden.